Para realizar esta práctica 3, pues vamos a necesitar matraces aforados, pipetas graduadas para poder medir volúmenes y preparar los estándares. La balanza analítica nos permite pesar los reactivos sólidos. Las celdas de cuarzo siempre las utilizamos cuando hacemos mediciones con espectrofotómetro UV-Vis. Siempre deben de ser un par. Esos pares nunca se deben de desacoplar. Es decir, una celda siempre viene acompañada de su par porque el fabricante cuando los vende por pares ha medido la absorbancia de cada uno de esas dos celdas y ha determinado que la absorbancia que tienen ambas son muy parecidas. El cuarzo absorbe muy poquita luz ultravioleta y visible, pero de todos modos, eh, para evitar cualquier error debido a precisamente la absorbancia del cuarzo, entonces deben de tener el mismo nivel de absorbancia. Y pues el equipo espectrofotómetro de luz ultravioleta y visible. Los reactivos que vamos a utilizar son permanganato de potasio y dicromato de potasio químicamente puros. Los vamos a disolver con una solución de ácido sulfúrico. Para comenzar a trabajar, pues debemos de encender el equipo y pues el regulador lo conectamos, lo encendemos y con eso podemos también encender la computadora y la impresora. Finalmente, cuando ya todo eso está encendido, encendemos el espectrofotómetro. Las condiciones a las que vamos a trabajar son diferentes a las que nos dice el manual, porque vamos a trabajar también con sustancias distintas a las que nos está indicando el manual. Esto es por la disposición de datos o por la disponibilidad, más bien, la disponibilidad de datos que teníamos para poder hacer nuestro trabajo de clases virtuales. Y entonces el intervalo en el cual se va a realizar el barrido va a ser de 600 hasta 300 nanómetros. El modo, pues como todos los modos que hemos trabajado, es absorbancia. Vamos a tener un eje de la YES desde 0 hasta 2. No esperamos a que haya absorbancias mayores que este valor en el intervalo que vamos a medir. Y las dos lámparas deben de estar encendidas. La velocidad de barrido es de 120 nanómetros por minuto y si son 300 nanómetros, más o menos como 2 minutos y medio durará cada uno de los barridos que hagamos en nuestro experimento. Nosotros vamos a medir nada más tres distintas soluciones y las vamos a ver un poquito más adelante. Para preparar las soluciones, pues nosotros debemos de calcular cuánto ácido sulfúrico se requiere para preparar una disolución 0.2 normal de un volumen posiblemente 100 mililitros. Para que todo el grupo trabaje, perdón, para que todos los grupos trabajen, a veces el encargado del laboratorio, el coordinador de espectroscopía molecular y atómica, se encarga de preparar ácido sulfúrico para todos y entonces eh, a veces los alumnos no necesitan hacer los cálculos porque ya la solución ya está preparada. En caso de que no estuviera preparada, pues hay que hacer los cálculos, digamos, para preparar 100 mililitros, porque realmente no ocupamos mucha para prepararlo. Lo mismo pasaría con el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. En caso de que no tengamos soluciones preparadas de estos dos compuestos, entonces tendríamos que prepararlas, hacer los cálculos y después prepararlas para que tengan una concentración 5 por 10 a la menos 4 molar. Es decir, son
concentraciones muy diluidas o soluciones muy diluidas de estos dos compuestos. Con este nivel o esta cantidad de analito que contiene las soluciones de los estándares, estos van a ser nuestros estándares, con eso es más que suficiente para tener absorbancias bastante notables. Casi pues sí, absorbancias bastante notables o valores muy buenos para poder hacer la medición de estos dos estándares. Y finalmente, pues vamos a hacer una muestra problema. Esta muestra problema se genera mezclando a estos dos. Nada más, digamos que tomamos 2 mililitros de uno y 3 mililitros de otro, independientemente de cuál es cuál, y los ponemos en un matraz aforado de 10 mililitros. Y finalmente, pues lo aforamos totalmente a 10 con el mismo solvente, ácido sulfúrico, .2 normal. Conociendo cuántos mililitros pusimos de cada uno de los estándares y sabiendo que lo diluimos a 10, entonces podemos calcular cuál es la concentración de cada uno de ellos en la muestra problema. En nuestro caso, como no lo estamos realizando en clase presencial, pues vamos a omitir ese paso. Si tuviéramos clase presencial, inclusive pudiéramos preparar dos diferentes, digamos, una que sea 2 mililitros de este y 3 mililitros de este, y después una de 4 mililitros de este y 2 mililitros de este, para poder comprobar que la teoría que acabamos de observar en el video anterior es verdaderamente funcional. Como nosotros hemos preparado estas muestras con estos dos estándares, entonces podemos saber la concentración teórica, porque nosotros mismos los hemos preparado. Y vamos a poner a prueba entonces la teoría. En este caso particular del día de hoy, solamente tenemos información para una sola muestra y no especificamos cómo la preparamos. Nada más se preparó y vamos a verificar cuáles son los resultados. Cuando nosotros entramos al programa que maneja el equipo, pues establecemos las condiciones. Habíamos dicho que comenzaría en 600 y terminaría en 300. Entonces vamos a modificar estos datos para que se haga el análisis. Vamos a dejar este intervalo de datos de 1 nanómetro y el número de ciclos va a ser 1. Se mantiene igual. Vamos a permitir que guarde automáticamente los resultados. No necesitamos imprimir y no necesitamos que haga una lista. La ordenada máxima dijimos que era 2. La ordenada mínima es 0. Y vamos a permitir el traslape de gráficas que vamos a realizar. Para esta práctica de hoy serán 3 gráficas, la de los dos estándares y la de la muestra problema. Y aquí le vamos a poner, digamos, una información acerca de este método. Digamos que podemos escribir em, medición de absorbancia de mezclas binarias de permanganato de potasio y dicromato de potasio. Nos cambiamos de pestaña a la de instrumento y en el instrumento pues el modo debe de ser absorbancia, la velocidad de barrido debe de ser 120, las dos lámparas deben de estar encendidas y el smooth de 2 nanómetros es apropiado. El slit, la ventanita de 1 nanómetro es correcto y el cambio de lámparas siempre lo mantenemos
como viene por default en en el programa, de 326 nanómetros. Este es el límite entre la luz visible y la luz ultravioleta. Cuando llega a este valor de longitud de onda, digamos, comenzó en 600 y va a terminar en 300. Siempre comienza con 600, baja a 599, 598, 597 y así sucesivamente. Al llegar al 326, entonces se detiene momentáneamente para que mecánicamente se cambien las lámparas. Entonces hay un pequeño zumbidito que podemos escuchar cuando hay un cambio de lámpara. En realidad, no sé si lo que se mueven son las lámparas, pero lo más seguro es que se muevan algunos espejos solamente para permitir ahora que la luz de otra lámpara sea la que llegue hacia la muestra. Entonces, en el cambio de lámparas, se deja de recibir luz visible y comienza la luz ultravioleta. La luz ultravioleta entonces comienza en 326 y va bajando como lo venía haciendo anteriormente hasta llegar a hasta los 300. Entonces, el lapso en el que está midiendo la luz ultravioleta es muy poquito, nada más de 326 hasta 300 comparado con el de la visible, pero así funciona nuestro método. Nosotros presionamos el botón Sample y ahí es donde vamos a escribir los datos de nuestra muestra. Nosotros le podemos poner el nombre que queramos. Yo propongo que le llamemos binaria o mezcla, pudiéramos llamarle mezcla. Y aquí nosotros decidimos qué tipo de factor vamos a utilizar. Y vamos a utilizar el factor 1. Eso significa que el resultado que me da lo mantiene igual. Cualquier número multiplicado por 1 me da ese mismo valor. Por lo tanto, no necesitamos hacer ningún tipo de modificaciones. Le ponemos factor 1 y entonces lo que resulta es lo que vamos a utilizar. Hay otras funciones de cálculo, de factores de cálculo, que nosotros, por estar apenas aprendiendo a utilizar este equipo, no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar el de factor 1. Y le tenemos que escribir aquí cuántas muestras vamos a medir. Aquí dice 10, pero en realidad vamos a medir solamente 3. Entonces aquí lo modificamos a número 3. Y le ponemos nombre a las muestras. Sería permanganato de potasio, dicromato de potasio y la mezcla. Y con esto hemos terminado de programar nuestro análisis. Cuando nosotros cerramos todo esto, podemos guardar el método y al guardarlo lo podemos ejecutar. Cuando nosotros lo ejecutamos, presionamos el botón Start y nos va a pedir que pongamos un blanco y una muestra. El blanco se pone en la parte de atrás, como habíamos visto en la práctica número 2 y también en la 1. Y la muestra se pone en el espacio que está frente a nosotros. Para realizar el corrido de blanco o auto cero, nosotros debemos de llenar las dos celdas con ácido sulfúrico, que es nuestro solvente. Los colocamos aquí. Debemos de limpiar muy bien la parte externa para que no haya interferencias de mugre o de soluciones que no pertenecen a nuestra muestra, en este caso el blanco, y hacemos el barrido. Posteriormente vaciamos la celda que está adelante. Debemos de tener un vaso de precipitados para residuos. Vaciamos la celda que está aquí adelante y le ponemos el primer estándar. El primer estándar que colocamos fue el de
permanganato de potasio. Cuando termina de hacer el barrido del blanco, entonces nos dice, ya terminé el barrido del blanco, ahora ingresa el estándar permanganato de potasio, así como lo programamos anteriormente. Entonces llenamos la celda, la limpiamos correctamente y la ponemos en su sitio. Entonces presionamos el botón continuar o el botón OK y realiza el barrido del primer estándar. Posteriormente, cuando termine de hacer ese barrido, me va a pedir la muestra número 2, la muestra número 2, que en este caso es nuestro estándar de dicromato de potasio. Repetimos todos los pasos que hemos platicado acerca de cómo se mide una muestra en el espectrofotómetro. Y finalmente, cuando termina ese barrido, me pide que haga el barrido, por último, de la muestra problema. El resultado de esto es que me da tres líneas en una sola gráfica. La primera línea que me va a dar es la del permanganato de potasio. Nosotros podemos observar que a 525, más o menos por aquí, hay un máximo de absorbancia, que sería este de aquí. Y este es el apropiado para el permanganato de potasio. Y a 350 está el otro máximo. Aquí tenemos 350 y este máximo corresponde al dicromato de potasio. Como yo también hice una mezcla y la puse a medir en el espectrofotómetro, entonces esta línea, como pueden ver, es una intermedia entre los dos barridos anteriores. Y entonces podemos ver que esta es su absorbancia a 350 nanómetros y esta es su absorbancia a 525. Con esto yo ya tengo información para todos nuestros, para nuestros cálculos. En resumen, yo tengo estas absorbancias para estas dos longitudes de onda. Finalmente yo tengo que hacer los cálculos. Utilizando los datos de 525, yo voy a calcular entonces cuál es el coeficiente de absortividad molar de el permanganato de potasio con esta fórmula. Entonces, la C1 sería la concentración del estándar, o sea, 5 por 10 a la menos 4 para el permanganato de potasio. Y entonces yo ya sé cuál es su absorbancia. Su absorbancia sería esta de aquí. ¿Ok? Y luego hago lo mismo, pero para la otra longitud de onda. Es la misma concentración de permanganato de potasio, pero ahora la absorbancia es la de 350, que sería esta de acá. Entonces tenemos nuestros dos datos para el permanganato de potasio. Hago lo mismo con el dicromato de potasio. Ahora es la concentración a 525, perdón, y la absorbancia a 525 sería esta de acá, que es muy pequeña. Y después esta de acá sería la de la absorbancia a 350, que sería esta de acá, que es muy más grande. Como yo ya tengo entonces la absortividad molar de los 4 valores de absortividad molar de mis dos estándares, yo puedo saber la concentración de mi muestra, la concentración de los estándares, perdón, sí, la concentración de los dos reactivos, perdón, en mi muestra resolviendo este sistema de simultáneo de ecuaciones. Yo tengo la absorbancia aquí, a 525, que sería este de aquí. Y tengo la absorbancia a 350, que sería este de acá.
con los datos que obtuve, este E1 tendría que ser este de aquí, y este E2 sería este de acá. Este E1 sería este de aquí. Ay, perdón, aquí está mal. Este E1 sería este de aquí, y este E2 sería este de acá. Y este de aquí, E1, sería este, y este E2 sería este. Resolviendo entonces, decía, este sistema de ecuaciones, yo puedo obtener cuál es la concentración 1 y cuál es la concentración 2 en mi muestra. Si tuviéramos, si hubiéramos hecho esta preparación en clase presencial, nosotros sabríamos la concentración teórica de cuánto me debería de salir esta concentración y esta de acá, y la compararía con los cálculos que estoy realizando en esta etapa. Lo más normal es de que la concentración 1 que estoy obteniendo de este experimento comparado con el valor teórico que yo obtengo porque yo preparé la solución, la mezcla, entonces deberían ser muy semejantes.